vamos a conversar con Florencia Montaruli, que es una argentina que está viviendo en Nueva Zelanda y a quien saludamos. Es el mediodía del jueves 29 para ella. ¿Qué tal, Florencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Héctor? Hola a todos allá en Santa Fe. ¿Cómo Un gusto estás? estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, contanos cómo llegó Nueva Zelanda a este presente. Bueno, nosotros acá en Nueva Zelanda, la pandemia comenzó, como vos decías, a fines de febrero del año pasado. Y en menos de un mes, alrededor del 20 de marzo de 2020, la primer ministro directamente cerró completamente las fronteras del país. De hecho, siguen completamente cerradas a más de un año después. Confinó a toda la población en una cuarentena, lockdown le decimos acá, que duró 4 semanas, o sea, un mes de manera estricta, y después se fue un poco como habilitando ciertas actividades. En total fueron 2 meses, 8 semanas de distintas restricciones. Y después de eso, de a poco comenzamos con la vida normal, siempre al principio manteniendo la distancia social, utilizando el alcohol en gel. Bueno, en el país hay una app con un código QR que fue desarrollada por el Estado, es del Estado y obviamente es gratuita, donde uno cada vez que va a un comercio, un lugar público, un museo, una biblioteca, una pileta, un gimnasio, pasa el código, o sea, escanea ese código QR particular y se queda registrado que ese día, en ese horario, vos entraste a ese lugar. Entonces, en el extremo caso de que vuelva a haber un caso de COVID positivo en ese mismo momento que vos estabas ahí, te llega un mensaje de texto para que te aísles y obviamente te puedas testear. Eso sigue vigente en el país, más allá de que no tenemos casos. Pero bueno, básicamente ese fue el proceso, un estricto confinamiento de toda la población, muy corto pero muy estricto, y eso llevó a que después los casos fueran disminuyendo, o sea, el contagio comunitario fuera desapareciendo, y una vez que se logró erradicar el contacto comunitario, el estricto control para evitar que eso vuelva a suceder, mantener las fronteras cerradas. En este momento no hay turismo con Nueva Zelanda, ni ningún tipo de persona extranjera puede entrar al país. Bueno, y eso ha logrado que volvamos de alguna manera a la vida normal, con algunos cambios como estos que te cuento, pero básicamente para nosotros es lo más parecido a la vida normal que teníamos pre-pandemia. Yo quiero que después, perdón, se sume Euge con sus inquietudes, pero quiero preguntarte esto, Florencia. Sí. Nueva Zelanda adopta medidas así fuertes, intensas, de restricción a las libertades, incluso individuales, eh, a un mes de conocido el primer caso. Sí. ¿Cuál fue la respuesta de el ciudadano, el pueblo neozelandés, cuando su primera ministra dijo, bueno, yo no voy a esperar, o planteó, no imaginamos, no voy a esperar que esto se me colapse. Yo ahora que estamos teniendo estos casos, voy a aplicar estas medidas. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? No, la respuesta fue de acompañamiento total, inclusive tanto de la población como de la oposición al partido de la primer ministro. Fue como que la comunidad entera se puso al hombro la idea de poder evitar que un país tan chiquito colapse, porque es un país de 5 millones de personas y el sistema de salud no es un sistema de salud quizás sí con el desarrollo, pero no está establecido como para sostener mucha cantidad de casos de internados y de personas en terapia intensiva, porque es muy poca la población. Entonces, la primer ministro siempre habló de el equipo de 5 millones, refiriéndose a los 5 millones de personas que viven acá, todas tirando para el mismo lado, de alguna manera. La población acató las órdenes de entrada, todos respondimos de la mejor manera posible. Es más, días antes de que fuera el lockdown, la opinión en la gente era, por favor, tenemos que ir a un lockdown para evitar que esto se siga propagando. Y cuando se anunció el confinamiento, creo que no llegaba a los 50 casos en el país en total. Era muy poquito el número de casos que había.
Euge. Sí, Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas ¿Cómo noches, estás? buenos días para vos. La consulta, en realidad son muchas las consultas que uno quiere hacer de acuerdo a la cotidianeidad que uno está viviendo aquí, esta nueva normalidad que nos toca atravesar y cómo ustedes lo han superado. Pero hay un tema muy particular que ha generado en las últimas semanas, principalmente aquí, bastante polémica que tiene que ver con las clases, con los chicos, con los adolescentes, incluso hablamos de presencialidad o no. En este caso en particular, ¿cómo se fue manejando allí? ¿Cómo es que se trabajaba con los chicos que tal vez tenían que cursar algún tipo de materia? Acá cuando se fue al confinamiento total, en esto que te contaba el año Sí. pasado, tampoco hubo clases, las clases pasaron a ser 100% virtuales para todas, o sea, los colegios cerraron completamente durante las primeras 4 semanas, pero bueno, automáticamente, no sé, creo que a la hora de que la primer ministra anunció esto, yo estaba recibiendo en mi teléfono mensajes de la escuela de los chicos preguntándome si tenía computadora para poder, o algún dispositivo para poder dar las clases, o sea, para que ellos pudieran recibir clases. Nos estaban mandando una app por la cual conectarnos con las maestras y que los chicos se pudieran conectar. O sea, automáticamente era como que en 24 horas armaron un sistema para poder llevar las clases virtuales de alguna manera a la mayor cantidad posible de los chicos, y lo mismo creo que pasó en todo el país. Después de esas 4 semanas, cuando se empezaron a levantar las restricciones más estrictas, digamos, solamente los chicos de los trabajadores esenciales podían volver al colegio, porque esos fueron los primeros que fueron convocados a trabajar. Entonces, si eras hijo de un trabajador esencial, podías volver a la escuela con la maestra. Y después se fue incorporando el resto de los chicos con un sistema de burbujas donde solamente cada chico, o sea, los padres no podíamos entrar a la escuela, teníamos que dejar al chico en la puerta, el chico entraba a la escuela por la entrada que te correspondía, te llegaba en un mensaje por dónde tenía que entrar, ahí lo esperaban maestras, y los chicos se manejaban en especie de burbujas en su salón, turnándose para poder salir digamos, a lo que es el recreo, poder compartir espacios comunes y cosas como, no sé, la biblioteca o el lugar donde se hacen los actos, eso no tenían acceso, cosa de no tener que compartir espacios en común. Y también iban en distintos horarios a lo que es el almuerzo, acá los chicos almuerzan en la escuela. Y después que yo recuerde, bueno, cualquier situación donde alguien, o sea, si el chico, por ejemplo, se levantaba con tos o con dolor de garganta, aunque fuera un simple resfrío de invierno, no lo podías mandar. Y continuamente nos estaban consultando si alguno desarrollaba algún síntoma, si teníamos fiebre, bueno, cómo era la situación. Pero ni bien se pudo y se logró armar un sistema ordenado, los chicos volvieron a la escuela. Fueron 4 semanas. Para los míos más, porque nosotros no somos trabajadores esenciales, así que estuvieron casi 8 semanas sin ir al colegio, pero de ese momento en adelante, pese a que en algún momento hubo de vuelta algún caso comunitario y se sumaron restricciones, las clases siguieron presenciales, con burbujas y demás, pero siguieron presenciales. Si al día de hoy llega a alguna persona a tener algún tipo de síntoma que puede ser sospechoso, se puede ligar directamente con el COVID, ¿cómo se trabaja en ese sentido? ¿Hay un protocolo particular? Sí, cuando se ha detectado algún caso que ha sido alguna filtración desde la frontera, hoy por hoy el sistema solo permite que entren ciudadanos neozelandeses o residentes permanentes desde afuera, digamos lo que serían repatriados. Ellos cuando ingresan tienen que tener test negativo, pasan por un examen en migraciones y de ahí van a centros de aislamiento durante 14 días, donde se los testea, y una vez que pasan esos 14 días recién pueden entrar al país, digamos, a hacer vida normal. Pero ha pasado que algún caso se ha filtrado por algún motivo y eso pasó a la comunidad. Y lo que se hace es automáticamente cuando esa persona tiene síntomas y se la testea, queda aislada la persona, la familia, y como le contaba antes a Héctor, como tenemos el sistema de app donde vos escaneás los lugares, el código QR de los lugares que visitás, automáticamente a la hora que se conoce ese caso se hace público el listado de lugares donde estuvo la persona, y a su vez si vos estuviste en ese lugar recibís un mensaje. Entonces esa es la manera de
poder contenerlo. Si yo eventualmente estuve en ese lugar, me aíslo, llamo a mi médico o a la línea de salud, pido un test y así se va aislando toda la gente que tuvo contacto con esa persona. Y de esa manera lo que ha pasado en los meses anteriores es que en menos de una semana se ha logrado controlar. Quizás ese caso generó 3 casos más y nada, y después de eso la vida volvió a la normalidad. O sea, es muy fácil después volver teniendo todo controlado, volver a centrar el caso y aislar a las personas correspondientes y evitar que se distribuya, que se propague. Exactamente. Hablábamos con Eugenia, hablábamos con Florencia antes de comenzar el programa, unos segunditos, unos minutitos, y contaba que el nivel de vacunación en Nueva Zelanda, el porcentaje es bajo en relación a los porcentajes, por ejemplo, de Israel o de Chile o de Estados Unidos. Digamos, no estamos hablando de un país como Israel que sí logra una inmunidad de rebaño a través de la vacunación. Estamos hablando de una experiencia, insisto, muy singular, de un país que tiene su característica, la insularidad me parece que fue clave en todo esto, pero que ha logrado vencer al virus a través de la organización social, del control social bien entendido y de la organización estatal, de la conducción de la política sobre una crisis. Así que lo vuelve realmente muy particular al caso. Te quería preguntar, Florencia, ¿qué haces en Nueva Zelanda? ¿Por qué estás allá? Nosotros estamos en Nueva Zelanda con mi familia, mi marido y nuestros hijos hace casi 3 años. Yo vine a estudiar un posgrado a Nueva Zelanda de 1 año y medio y en ese tiempo, bueno, la opción en ese momento nos daba la oportunidad de que yo estudiara, pero que mi marido pudiera trabajar y los chicos estudiar como si fueran estudiantes kiwis, digamos. Así que hice mi posgrado y después del posgrado obtuvimos una visa por 3 años en principio, así que ahora estamos con nuestros visados acá. Mi marido está trabajando y yo también estoy trabajando, pero bueno, soy periodista, originalmente en Argentina estudié periodismo, así que soy periodista freelance y trabajo para distintos medios, no solo en Nueva Zelanda, sino algunos del resto del mundo también. Así que durante esta época de la pandemia ha sido duro el trabajo porque, bueno, Nueva Zelanda siempre era como la noticia al respecto. Le queremos agradecer, Leo, que es algo que tengas una preguntita de cierre, pero le queremos agradecer a Florencia por su tiempo y, bueno, la claridad que nos regaló tiene que ver además con esa formación, ¿no? Ese training, así que doblemente gracias. Así que la despedimos, si te parece, Euge, y bueno, estaremos en contacto, aunque parezca una frase remanida, seguramente en lo que queda del 2021. Muchísimas Cuando gracias. gusten. No hay ningún problema, muchas gracias a ustedes por el contacto y bueno, cuando deseen siempre las puertas abiertas de la virtualidad desde Nueva Zelanda.